Nuevo reporte semanal de mercados donde os voy a poner al día en esta ocasión de muchos datos sobre lo que parece ser inevitable. La propia canal de noticias Bloomberg publicaba que la recesión en Alemania parece algo inevitable. Traigo también datos que presentaba el Financial Times sobre una posible recesión en Reino Unido y porque básicamente los datos de actividad industrial de las principales economías globales decrecen. En el caso de China, en el caso de Alemania, en el caso de Reino Unido, que es la quinta economía del mundo, Alemania es la cuarta, China es la segunda, entonces, excepto Estados Unidos, realmente no parece que pinte muy bien la situación global. Por eso vamos a darle más detalle en este video reporte de esta semana aquí en Brújula de Mercado. Bien, lo primero que nada, si no lo estás, te invito a que te suscribas para que te llegue notificación de cada reporte que vamos subiendo cada semana, ¿vale? Primer punto del día, de la semana. Deutsche Bank pierde la batalla. Vamos a hablar del el que ha sido el mayor banco de Europa, que ya lo comentamos hace pocas semanas su declive, que ya en 2016 comentamos también cómo los CDS, los Credit Default Swaps, aquellos contratos que miden los riesgos crediticios de una entidad frente a un referente, en este caso los de Deutsche Bank en 2016 habrían ese año con una caída brutal. Los CDS son lo que precede antes de una quiebra y por eso Deutsche Bank hace pocas semanas hablaba en este canal de que había perdido lo que algunos consideraban los niveles mínimos de Deutsche Bank como precio solvente de la acción, ¿vale? Y que habiendo perdido eso era catastrófico porque había perdido más del 95% de su valor en los últimos 4 años, ¿vale? Entonces, esta noticia simplemente voy a hablar en ella en concreto sacada a través del The Economist, de la revista británica, en la cual vamos a comentar precisamente en qué consiste la reestructuración que ha anunciado Deutsche Bank y por qué exactamente se va a ir recortando ese nuevo plan de rescate y por qué ha tirado la toalla Deutsche Bank, porque ese plan de rescate o de reestructuración significa abandonar la banca de inversión global y dejar de competir con los bancos de Wall Street, con los que en su día compitió. La deuda nacional de Estados Unidos es un problema. Aquí traigo un artículo de George Mankiw, que es uno de los autores de macroeconomía con los que yo aprendí durante la época de la facultad, con uno de sus libros, y que hace tiempo encontré su blog, en el cual pues hace artículos bastante bien elaborados. En su momento me gustaba bastante como autor de macroeconomía, y por eso me ha parecido interesante hacer un tributo y traer la síntesis en castellano de un artículo de George Mankiw. Alemania choca contra un muro, es igual otra noticia más que os he traído en este caso del Business Insider, donde nos habla que los datos muestran que realmente la economía alemana parece que va a estamparse contra un muro, pero no solo eso, no es que hable solamente de la economía alemana, es que habla de la repercusión que tendría ese impacto para toda la economía de la zona euro, puesto que Alemania es la primera economía de toda la zona euro, la más grande y la que más pesa en el Producto Interior Bruto de Europa, y por lo tanto esa recesión afectará sin duda alguna a la zona euro, pero también afectará al resto del mundo por extensión porque es la cuarta mayor economía del mundo. La recesión de Alemania parece inevitable, es otro artículo más que suma al anterior del Business Insider, en este caso es simplemente un breve comentario que ha publicado Bloomberg al respecto. Italia escapa de las sanciones de la Unión Europea, otro artículo más donde vamos a citar exactamente otro de los temas clave de este canal, que ha sido durante meses, quizá más de un año ya, hablar sobre el cúmulo de deuda que tiene Europa, en concreto Italia y España, y cómo ese fantasma no ha desaparecido, sigue estando ahí latente, y sobre todo también hacer hincapié en cómo Italia representa un desafío para la política de ajuste económico que ha aplicado los últimos años la Unión Europea. De hecho, vais a ver que el artículo de Mankiw que he citado hace un momento nos habla de que generalmente los economistas consideran que en épocas recesivas lo que se hace es disminuir la tasa de impuestos y aumentar el gasto público para generar algún tipo de estímulo económico, puesto que la economía privada como tal no lo tiene ni lo posee, y puesto que sobre una economía en depresión, en recesión, aumentar los impuestos la mata aún más. Pues ese ha sido el programa económico que la Unión Europea ha aplicado tras la crisis 2009. Ese mismo que en más de una ocasión en vídeos antiguos vais a encontrar que citaba y que mencionaba como algo que parecía enfocado a empeorar la situación existente de la Unión Europea. Es decir, políticas económicas que dictaba la Comisión Económica Europea que iban enfocadas realmente a, parece ser,
debilitar aún más la economía. Por ejemplo, una caída del consumo abrupta en la zona euro y especialmente en España, en las zonas periféricas, Italia también, se venía acompañada de lo que ellos recomendaban, que era la subida de impuestos indirectos sobre el consumo, es decir, el IVA. ¿Cómo es posible que cuando el consumo cae, la mejor medida que se les ocurre a estos gestores sea aumentar los impuestos sobre ese consumo que está cayendo? Sabemos que el IVA es el impuesto que genera mayor efecto inflacionista en los bienes y servicios, que ya de por sí están cayendo en su consumo. Por lo tanto, si cae o disminuye la demanda de algunos bienes y servicios y además le subimos los impuestos sobre eso, lo que conseguimos es agravar la situación. Por eso la recaudación fiscal disminuyó lejos de aumentar. Así que el plan salía el tiro por la culata. Pero lo veremos en el artículo de ManQ porque cita cuáles han sido las soluciones en este tipo de casos, ¿vale? Y desde luego no se parecen a las que aplicó la Unión Europea. Los bonos alemanes bajan por debajo de la tasa del BCE. Esto es algo insólito. Si ya hablaba hace unas semanas de que estábamos en terreno desconocido, ahora que los bonos alemanes cobran una tasa de interés por debajo incluso de la tasa de interés que cobra el depósito negativo del BCE, para que me entendáis, se creó esa idea. La tasa de interés negativa de depósito en el BCE se creó con la motivación de que si los bancos en Europa tenían que pagar por dejar depósitos, probablemente eligiesen prestar dinero forzosamente para no tener que pagarlo. Es decir, tengo dos opciones como banco. Si lo dejo depositado, me cobran por dejarlo depositado el sistema bancario europeo. Si no, si lo presto, puedo sacarle rendimientos, puedo cobrar un interés por el crédito que estoy prestando. Por lo tanto, aquí había un incentivo claro, que es que los bancos sacasen a la economía, a la luz, sacasen crédito que había inyectado el Banco Central Europeo durante años con la QE. Pero no se ha conseguido. No solo no se ha conseguido, sino que encima el bono alemán cotiza todavía aún por debajo. Es decir, el BCE puso una tasa de interés negativa creyendo que eso incentivaría la prestación de crédito en la economía europea. Y no solo eso, el mercado encima demanda una tasa de interés todavía por debajo de la que había puesto el BCE, lo cual es un caso paradójico. Y por último, sencillamente una caricatura que ha publicado El Economista con un artículo que no he detallado más allá de eso, que pone Draghi y los trucos con la deuda española, porque sencillamente viene a afirmar algo que viene comentando hace mucho tiempo, que es que la deuda italiana y la deuda española eran una auténtica burbuja gigantesca, inmensa, que no responde, o sea, no ha reventado, por eso es una burbuja, porque sigue ahí inflada ahí arriba, no ha reventado porque el BCE sigue siendo la mano que compra la deuda. En cuanto desaparezca esa mano, tendrá que comprarla la mano privada, el mercado, los inversores, y entonces se verá el pastel que hay formado, ¿vale? Bien, entramos ya en materia. Deutsche Bank staff send homes, 18,000 jobs cuts begin. Has it happening? Vale, el Deutsche Bank anuncia un recorte, manda a casa 18.000 empleos, es decir, recorta la plantilla en 18.000 personas. Tenéis ahí una foto, además, de lo que es un tipo con una caja yéndose de la oficina. Eso ocurría entre la semana final de semana pasada, esta semana mismo, principio de esta semana. Eso es, ha sido el lunes mismo. Y esa oficina que veis ahí, que esa foto viene de la publicación que hizo el diario The Guardian británico, esa oficina es la que está justo aquí detrás, ¿vale? Detrás de nuestra oficina de Swissquote y por lo tanto la que tenemos justo enfrente, ¿vale? Prácticamente podemos verlo desde las ventanas. Cito ya, la transformación más fundamental del Deutsche Bank en décadas, así que Christian Schweben, el director ejecutivo, describió su plan presentado el 7 de julio. El plan del señor Schweben ha tratado 5 meses para salir del cascarón, tiempo durante el cual el Deutsche Bank también pesó y desestimó una fusión con su vecino el Commerzbank. Es decir, este plan de reestructuración se ha cocido durante 5 meses y durante ese periodo incluso se especuló, como ya lo hicimos y comentamos en estas noticias, se especuló con la fusión con el Commerzbank, ¿vale? Y dice, se ve audaz, sin embargo, también es un reconocimiento tardío de la realidad. Durante años después de la crisis financiera de hace una década, Deutsche Bank se aferró a la esperanza de que volvería a enfrentarse a los gigantes de Wall Street en todas las áreas de la banca de inversión, como lo había hecho antes del desplome. Mantuvimos demasiadas opciones abiertas, dijo el señor Schweben a los periodistas el 8 de julio. Por fin ha abandonado los últimos vestigios de esa ambición. El Deutsche Bank tira la toalla, abandona los últimos vestigios de esa ambición, dice la revista The Economist al respecto de esto, ¿vale? Y dice, Deutsche Bank está podando su banco de inversión, abandonando la negociación de acciones, es decir, abandona la liga de equity, de la operativa en acciones y bonos, y reduce sus operaciones de compraventa de bonos. Los costos se reducirán en 6.000 millones de euros, 6.700 millones de dólares al año, una cuarta parte del total en 2022.
se irán 18.000 empleos, que es una quinta parte de la nómina. A algunos operadores de acciones ya se les ha dicho que dejen sus escritorios. Es aquí donde veíamos que la gente, no solo en Londres, también en Wall Street, abandonaban sus oficinas. Ahora será un banco corporativo que proporcionará a las empresas de Alemania, Europa y otros lugares la gestión de efectivo, la financiación comercial y el cambio de divisas, etc. Un trabajo aburrido pero constante. Se mantendrá un banco de inversión, pero orientado mucho más a las necesidades de los corporativos, al obtener financiamiento a través de la emisión de acciones y bonos y asesorar sobre fusiones. Incluso después de la cirugía del señor Sewin, se espera que los costos absorban el 70% de los ingresos. Los mejores bancos gestionan el 50% o menos. Además, es probable que la banca europea se mantenga lejos de ser lucrativa durante algún tiempo, porque las tasas de interés son muy bajas y el crecimiento es lento. Es decir, la banca ahora mismo en Europa no está en la mejor zona económica para obtener ingresos porque la tasa de interés es negativa. Por lo tanto, no hacen demasiado dinero con los intereses y además pagan por tener depósitos, ¿vale? Pensadlo. Y teníamos aquí sencillamente una publicación que venía a ser el panel de Bloomberg, donde te aparecían pues todos los paneles en rojo de noticias, donde se ve Deutsche Bank no tiene intención de pagar dividendos en 2019 y 2020. El CET, el ratio target, lo tiene por debajo del 13%. Las ganancias netas del segundo trimestre que presentaba, Banks is restructuring, vale, cargos por reestructuración, tiene más will exit, equity sales and trading, deja will exit global equity sales and trading, abandona su área de trading y de sales equity, vale, de como brokeraje en acciones, y close most Asia Pacific Equity Business, cierra la mayor parte del negocio Asia-Pacífico del equity business, del mercado de acciones que tenía en Asia, ¿vale? Así que, devastador, un súper reajuste, pero que ya nos dice aquí de entrada que eso no significa que Deutsche Bank vaya a salvarse. De hecho, un dato que no he citado, pero que el artículo también menciona y que comentamos el otro día, la intención de Deutsche Bank de crear un segundo blanco, una marca blanca, como un Sareb, donde le vendería todos los activos tóxicos o de ratio crediticio dudoso, se los vendería a este segundo banco para limpiar su balance. Como decía hace varias semanas, la mejor forma de limpiar tu casa es eso, meterlo todo bajo la alfombra, parece en alusión a lo que hace este artículo aquí de ManQ, pero en realidad es eso, o sea, sacamos todos los activos tóxicos, los metemos en otro banco con otra marca y ya podemos decir que el Deutsche Bank se ha saneado, pero claro, no cambia nada, lo único que hace es hacer un reset y pasarle la pelota a algo más, ¿vale? Bien, the national debt is still a problem, la deuda nacional es todavía un problema. Soy el rey de la deuda. Así declaró Donald Trump mientras se postulaba para presidente en 2016. Desgraciadamente, no estaba bromeando. Cuando el presidente Trump se mudó a la Casa Blanca, la deuda del gobierno mantenía por el público era de 14,4 billones de dólares. La cifra más reciente es de 16,1 billones de dólares. Y bajo la ley actual, ese número seguirá aumentando sin un final a la vista. La alternativa a administrar un gran déficit presupuestario durante un conflicto militar importante es aumentar sustancialmente los impuestos. Hacerlo sería económicamente debilitante. Es decir, fíjate que aquí lo que nos da a entender es que en caso de que hubiese un déficit presupuestario altísimo, eso sería casos, por ejemplo, como de guerra, en los que tienen que dar a las fábricas a fabricar de todo, a gastarse dinero público en lo que haga falta para defender la nación y, por lo tanto, incrementar los impuestos. Y de ahí los carteles de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales el tío Sam te decía que había que apretarse el cinturón y que había que empujar, una vez más, hacer un esfuerzo para la patria, ¿vale? Hacerlo sería económicamente debilitante. También podría decirse que sería injusto para los contribuyentes actuales que ya están ofreciendo su sangre y trabajo para preservar la libertad para ellos y las generaciones futuras. Al acumular la deuda, el gobierno exige que las generaciones futuras paguen parte de la factura. Un gran déficit presupuestario también es razonable durante una recesión económica. Cada vez que la economía entra en recesión, los ingresos por ingresos y los impuestos sobre la nómina se reducen automáticamente. Es decir, los ingresos sobre la renta y los impuestos sobre la nómina se reducen automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando detectamos que existe recesión, se inicia lo que se llama una política fiscal expansiva o de estímulo. Que quiere decir que nos reducen los impuestos cuando hay recesión para generar así algún tipo de efecto riqueza, que me sobrepasta y que entonces la recesión se note menos, se amortigue un poco, ¿vale?
Ese es el objetivo realmente, pero claro, por eso se incurre en el déficit, solo que ocurre en determinadas circunstancias, ¿vale? Un gran déficit presupuestario, decíamos aquí, cada vez que la economía entra en recesión, los ingresos se disminuyen y los impuestos sobre la nómina se reducen automáticamente. El gasto en programas como el seguro de desempleo aumenta automáticamente. Aumenta el gasto porque aumentan las prestaciones por desempleo y se reducen los impuestos porque se persigue generar estímulo a la economía que ya está en caída, ¿vale? El presidente Ronald Reagan recortó los impuestos en 1981 y el presidente George Bush los recortó en 2001 y 2003 mientras la economía luchaba contra las recesiones. De manera similar, el presidente Barack Obama firmó un importante proyecto de ley de estímulo en 2009 para hacer frente a los efectos de la crisis financiera. Pocos critican los déficits presupuestarios durante una época de alto y creciente desempleo. Es decir, nadie se atreve a criticar el aumento del gasto cuando hay desempleo. O sí, excepto en la Unión Europea. Es decir, cuando en España había una tasa de desempleo por encima del 15%, del 20%, las políticas que nos dictaba la Unión Europea eran de aumentar la presión fiscal y aumentar los impuestos, que aún así deprimieron aún más las condiciones, ¿vale? Con un paro ascendente, la cantidad de negocios y de tejido económico que se ha destruido tras esa crisis es lo que muchos han considerado, y por eso Steve Jacobsen lo citaba la semana pasada. Os decía que Steve Jacobsen dijo en CNBC: necesitamos que Alemania entre en recesión para que la Unión Europea modifique sus políticas económicas. Es un mal necesario para que exista una transición en el enfoque de la política económica de la Unión Europea, que ha sido hasta la actualidad el enfoque austero alemán de la flagelación y del ajuste económico continuo sin generar estímulo económico, ¿vale? Entonces así vamos saliendo de recesión a paso de tortuga, si es que se ha salido de alguna, ¿vale? Y no estamos al borde de una contracción económica fuerte con muchísima debilidad del empleo creado en la zona euro durante estas políticas, esta época, ¿vale? Decía, el presidente Trump dice que su objetivo es reducir los enredos militares en todo el mundo, por lo que el gasto temporal en tiempo de guerra no es una excusa. La economía pagará la deuda de la economía nuestros hijos, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que dice es que si no hay guerra y el presidente Trump ha asegurado que va a reducir el gasto militar a nivel global, porque va a dejar de ser la policía del mundo, como ya he dicho en más de una ocasión, entonces, ¿a qué se debe ese alto déficit? ¿Vale? Y dice, actualmente es fuerte el empleo, actualmente es fuerte el crecimiento y el empleo ha crecido sólidamente en los últimos 2 años. La tasa de desempleo es del 3,6%, su nivel más bajo desde 1969. En estas circunstancias, la norma debe ser que un pequeño déficit presupuestario o incluso un superávit, pero ese no es el caso ahora. En 2018 el déficit fue de 3,9%, es decir, dada la tasa de paro y dada la tasa de crecimiento de Estados Unidos, ahora deberíamos estar viendo una disminución del déficit o incluso un superávit. Pero no es el caso. ¿Por qué? En 2018 el déficit presupuestario fue del 3,9% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, del GDP, ¿vale? En comparación con el déficit promedio del 2,1% del GDP durante los 70 años anteriores. Es decir, el déficit sigue aumentando pese a que estamos en un ciclo positivo, en teoría, en la economía americana. La Oficina de Presupuestos del Congreso estima que, según la ley actual, el déficit aumentaría a 4,6% del PIB de Estados Unidos en 2023. Esa proyección se basa en el supuesto plausible, pero optimista, de que un crecimiento económico continuo y no de un conflicto militar importante. Es decir, suponiendo que el crecimiento económico de Estados Unidos se mantenga en el tiempo hasta 2023, ese sería el déficit que existiría. Debido a estos déficits, la deuda pública mantenida por el público aumentará a 85% del Producto Interior Bruto en 2023, alcanzando el nivel más alto desde 1947, dice la Oficina de Presupuestos del Congreso. Y aquí traigo gráfico de Trading Economics, donde podemos ver los niveles de deuda sobre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos desde la década de los 50, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial. Fijaos cómo realmente estamos atacando máximos que no se alcanzaban desde la Segunda Guerra Mundial. Lo veis ahí, ¿no? 120% que no llegó a alcanzarse durante la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos por encima del 100%, ¿vale? Entonces, por eso muchos han dicho que esto es el preludio de la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y demás, ¿vale? ¿Qué es lo que se debe hacer? Quizá las palabras más sabias sobre este tema provienen de una vieja caricatura de un neoyorquino. En él, los asesores del presidente están acurrucados alrededor de su escritorio. Resumen la situación de esta manera: nuestro plan de reducción del déficit es simple, pero requerirá una gran cantidad de dinero. Si requiere una gran cantidad de dinero, aquí está el chiste, ¿vale? Es un chiste para economistas. Si hay un plan de reducción de déficit que consiste en gastar,
cómo lo van a lograr, ¿vale? Por cierto, hago un inciso aquí, que ya en su momento, lo podéis buscar por ahí, el economista, padre de la economía moderna, John Maynard Keynes, citó lo que llamó cebar la bomba. Cebar la bomba consistía en que, en una época de recesión económica y de déficit, ¿vale? Un aumento del gasto público incrementaría el déficit a priori. Pero si ese aumento del gasto público consistía en, por ejemplo, crear empleo o generar actividad económica, resulta que de golpe ahorraríamos la tasa de desempleo, es decir, las pensiones por desempleo se reducirían, ahorraríamos eso, pasaríamos a pagar nóminas en el sector público que cotizarían, tributarían, consumirían, es decir, pagarían impuestos sobre la renta, pagarían impuestos sobre el consumo, pero al mismo tiempo además estimularían el consumo, el gasto, la actividad económica, el empleo, y claro, X millones de personas que desaparecen de la tasa de paro y pasan a ser población trabajadora, cotizan, pagan impuestos, consumen, es decir, reactivan la economía del país, ¿vale? Eso lo llamó cebar la bomba. Para reducir el déficit, aumento el gasto que incurre de entrada en mayor déficit, pero poco a poco el efecto que ha conseguido eso es la reducción del déficit porque hay más gente pagando impuestos y menos gente cobrando subsidios, ¿vale? Es una paradoja que planteó Keynes y que aprovecho para meter aquí en este artículo de macro que trae Mankiw, ¿vale? Y dice, si no vamos a cargar a las generaciones futuras con una deuda gubernamental cada vez mayor, tenemos que encontrar una gran cantidad de dinero. Eso significa gastar menos y gravar más. Vamos a gastar menos, vamos a gravar con más impuestos porque es la única manera de librar a las generaciones futuras de la deuda. Dice, preferiría frenar el gasto. Por ejemplo, para evitar un déficit de fondos de la seguridad social, amplía la deuda del gobierno, podríamos aumentar lentamente la edad de elegibilidad o la edad de jubilación, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo. El gobierno todavía proporcionaría una red de seguridad para los muy viejos, pero otros tendrían que seguir trabajando o usar sus ahorros para pagar una jubilación anticipada. Es decir, si se quiere jubilar a alguien, tendría que pagarlo de su bolsillo una prejubilación porque no daría el dinero para esto, ¿vale? Y es exactamente los planes globales que se están haciendo de alargar la edad de jubilación por la inmensa deuda. Por eso hemos hablado alguna vez de la leyenda urbana de Nesara, de que esto como no tiene sentido porque realmente no es un sistema autosostenible, sino que consiste en cada vez generar más deuda para mantener un ritmo de crecimiento X, quizá exista un botón secreto, ¿vale? Para pulsar el reset y que cambie todo de nuevo, ¿vale? Que es ese reset monetario. Y dice, la idea de algunos de la izquierda es que todo esto se puede hacer simplemente imponiendo más impuestos a los ricos, pero el problema del aumento de la deuda del gobierno es demasiado grande para resolverlo simplemente imponiendo impuestos a una pequeña porción de la población. Si los impuestos más altos son la solución final al aumento de la deuda del gobierno, como parece probable, entonces todos tendremos que pagar más. Si no lo hacemos, nuestros hijos lo harán, ¿vale? Bien, y con eso paso al artículo que hacía Market Insider sobre la recesión económica de Alemania. Dice, Germany, the backbone of Europe's economy, hit a brick wall in the second quarter. Alemania, la columna vertebral de la economía europea, choca contra un muro en el segundo trimestre. Los pedidos de fábrica de Alemania cayeron un 2,2% mensual en mayo, muy por debajo del consenso para una caída del 0,2% impulsada por una caída de las exportaciones. Cae la actividad industrial porque caen las exportaciones y no hemos visto nada, amigos, porque todavía queda la presión que va a ejercer Estados Unidos contra la Unión Europea cuando termine con China, ¿vale? Si los pronósticos son correctos, Alemania, la mayor economía de Europa, se tambaleó en el último trimestre, pero una recesión es poco probable, dicen los economistas. Si los pronósticos son correctos, una disminución de la manufactura alemana tendrá serias implicaciones para la economía de la zona euro en su conjunto. Los datos que salen de Alemania eran bastante decentes, dice Macroeconomía en Pantheon, pero mira un poco más de cerca, dijo, y una buena noticia se desvanece rápidamente. La producción industrial ganó un 0,3% mensual en mayo, que se elevó principalmente por el aumento de la producción de bienes de capital y de consumo, dijo Pantheon, pero la cifra podría verse halagada por la eliminación de los trabajos pendientes. Además, la producción de bienes intermedios cayó aún más, una señal alarmante dado que este sector a menudo es un indicador importante para la producción de bienes de capital y de consumo terminados, dijeron los economistas. Estamos empezando a temer una caída del PIB en el segundo trimestre en Alemania, advirtieron. ¿Por qué importa esto?
Alemania es la cuarta economía más grande del mundo y la más grande de la zona euro, lo que significa que si la economía alemana se tambalea, el resto de Europa lo hace y posteriormente el resto del mundo también lo siente. Por lo tanto, si las cifras de crecimiento de Alemania son peores de lo esperado, Oxford Economics dice que es probable que su pronóstico para un crecimiento del PIB del 0,3% de la zona euro generalmente disminuya al 0,2% de la zona euro. Es decir, vamos a anunciar que el crecimiento de la zona euro decae porque su principal economía se debilita. En abril, Business Insider informó sobre la caída de la Alemania del PMI, lo que en su momento, según los analistas, significaba que el sector manufacturero estaba claramente en una profunda recesión. Este es un problema continuo para Alemania. También desde el cuarto trimestre del año pasado, el sector manufacturero alemán tuvo un desempeño pobre y hubo señales de advertencia de una recesión técnica, aunque la macroeconomía de Panteón ahora dice que la recesión es poco probable. Para el resto de la eurozona, Oxford Economics dijo que una nota: no podemos ignorar la magnitud de los problemas que afectan a la parte de la industria de la economía europea y la implicación para la perspectiva más amplia. Aquí digo yo algo más. La semana pasada en Brújula Mercado publicamos el indicador CEF de actividad económica de Alemania en niveles de 2012 y 2008. Los niveles que alcanzaba eran 2012 y 2008. Por lo tanto, los indicadores alemanes de actividad económica y sentimiento económico caen a las zonas de 2012 y 2008. En 2012 os quiero recordar, todo el mundo sabe lo que ocurrió en 2008, el crash, pero en 2012 os quiero recordar al borde de la quiebra Europa, ¿vale? Cuando Italia y España superaron el 7% de rendimiento del bono a 10 años, ¿vale? Bien, debido a que las noticias en el frente comercial pasan de ser positivas a negativas diariamente y la amenaza de los aranceles estadounidenses en el sector automotriz europeo sigue siendo, ahí lo tenemos, ¿vale?, un riesgo importante, las perspectivas para el sector industrial siguen empeñadas por una gran incertidumbre, ¿vale? Efectivamente, mientras la guerra comercial esté ahí y mientras sepamos que el siguiente enemigo después de China, de Estados Unidos, es la Unión Europea, y en concreto el déficit que tiene la Unión Europea con Estados Unidos de 150.000 millones de dólares, el que tiene China es de 300.000, ¿vale? Somos la mitad de China para Estados Unidos. La mitad del problema que genera China lo somos nosotros, ¿vale? Y no solo eso, de esos 150.000, más de 60.000 son de Alemania. Así que esto va a golpear a Alemania de lleno, ¿vale? Todavía hay algunos puntos brillantes. La actividad de servicios aún muestra una impresionante capacidad de recuperación y permanece aislada de los problemas que aquejan al sector de la industria, dijo Oxford Economics en su nota de 5 de julio. Agregaron que junto con los servicios, fundamentos sólidos y de mercado laboral saludables continúan apoyando la economía doméstica europea, en parte llevado al vacío dejado por la industria. En general, Oxford Economics dice que la brecha del PMI de los servicios y la manufactura de la zona euro continúa rondando el nivel más alto desde la crisis financiera mundial. Fíjate que ya te lo dice, los PMIs nos están dando niveles muy malos, no vistos antes desde el crash del 2008, desde la crisis financiera, ¿vale? Te dice, el lanzamiento de los datos de esta tasa de esta semana parece solo respaldar la tendencia actual de que el sector industrial de Alemania está disminuyendo, pero está siendo enmascarado por un auge continuo de la industria de servicios. Por ahora parece que evita la recesión, pero con los cambios del BCE a finales de este año, los economistas de la eurozona esperan que Alemania reciba su estímulo tan necesario más tarde o más temprano. Es decir, el BCE va a seguir fabricando billetes para que no decaiga la actividad económica en la zona euro y para que haya estímulo, sobre todo para Alemania, la principal economía de la zona euro. Os he traído gráficos de Trading Economics que me he molestado en buscar a raíz de este artículo, donde vamos a ver directamente la producción industrial alemana para que veáis que realmente el declive está ahí. Tenemos esta caída bastante abrupta del menos 3,7% de la actividad industrial y de producción alemana. Y estamos en estos niveles, ¿vale? Fijaos que cada vez que hemos llegado aquí se ha recuperado, pero esta caída también se produjo que en 2008 y llegamos a mínimos, ¿vale? Menos del 20%, es decir, una contracción brutal de la actividad económica. Por tanto, ahí están las advertencias, ¿vale? Teníamos aquí... Nos estamos metiendo en el escenario 2012, es la pregunta que dejaba abajo al pie de este gráfico, porque se parece bastante, ¿vale? Y por último, el artículo que presentaba también Bloomberg, donde decía: los inversores consideran inevitable una recesión económica en Alemania según Sentix. Un índice que mide las condiciones actuales y las expectativas de la economía más grande de Europa cayó a su nivel más bajo en casi una década, según una encuesta. Un indicador similar para la zona euro cayó a su nivel más bajo desde 2014. Lo tenéis ahí. Tanto las expectativas como el índice marcado, ¿vale? Y nos muestra realmente que entramos en los mínimos de una década. Está aquí, ¿vale? 2011
Y aquí estamos, ¿vale? Entrando en esos mínimos de los que pues tenemos que ver si se sale o no. Pero todos los indicios apuntan a que realmente el problema de Europa no parece que se aleje, ¿vale? Y aquí viene un artículo del Financial Times donde nos habla de que el Brexit, de momento, lo que sabemos es que está provocando igual un decrecimiento en la actividad económica, industrial, perdón, de Reino Unido. Aquí tenéis la contracción, ¿vale? Contracción de la industria británica también, quinta economía del mundo. Y segunda más grande de la zona euro, lo tenéis aquí, esta contracción el menos 1%, ¿vale? Entonces, ojito con esto porque ahora veremos, nos lo va a explicar del Financial Times, pero veremos cómo realmente esto significa riesgos, ¿vale? Caída en la actividad industrial, sin embargo, el nivel de desempleo se mantiene bajo. Quizá el motivo es que es más fácil cambiar los planes de empresas en cuanto a contratación, es decir, es más fácil despedir a gente si fuese necesario, que replanificar los costosos planes de inversión. Las principales industrias británicas, que son de las grandes, no, lo repetimos una vez más, es la quinta economía del mundo, la segunda más grande de Europa. Las principales industrias británicas probablemente tengan hechos planes de inversión a 10 años, a 15 años, y por lo tanto el Brexit no va a hacer que modifiquen esos planes de inversión y en todo caso la tasa de paro pues podría alterarse súbitamente si esto cambia, ¿vale? Lo cierto es que todo parece indicar que hasta octubre al menos la actividad industrial del Reino Unido permanecerá en recesión. El mercado ha asignado una probabilidad muy elevada a un escenario no deal Brexit. ¿Por qué? Porque tenemos a Boris Johnson, candidato que fue de los duros, Brexiter de los duros, que sugirió incluso que si la Unión Europea no quería negociar con Reino Unido, entonces Reino Unido no pagaría la factura de desadhesión a la Unión Europea y se la ahorraría, ¿vale? También hay que citar que es el candidato de Donald Trump. Donald Trump ha citado también que no tiene por qué negociar con la Unión Europea si Reino Unido tiene un Brexit duro, porque entonces podrá hacer un buen acuerdo comercial, un acuerdo comercial histórico en 2019 con Reino Unido, pero no se ha producido ese Brexit, ¿vale? Dice, el gobernador del Bank of England, el señor Carney, declaró en su última comparecencia lo siguiente. Atención a esto porque parece que estáis escuchando a Mario Draghi, ¿vale? Mario Draghi, poneroslo en la cabeza porque habla igual que él y decidme si no son familiares este tipo de declaraciones. Dice, the monetary policy response to Brexit, whatever form it takes, will not be automatic and could be either direction. Y en cristiano, la política monetaria responderá al Brexit, cualquiera que sea el escenario que tome este, ¿vale? No será automáticamente, pero podría ser en cualquiera de las direcciones. Es decir, la política monetaria va a hacer lo que toque según lo que ocurra con el Brexit. Es decir, paja pura y no te ha dicho nada. Y dice, en ese evento, él dijo, el Banco de Inglaterra podría dar soporte a la economía durante una transición. Es más, as much as possible, lo máximo posible. Es decir, en caso de que se produzca un hard Brexit, el Banco de Inglaterra, el Bank of England, daría soporte a esa transición económica en la medida de lo posible, en lo que pudiese dar soporte, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo, insisto, son palabras propias de Draghi. ¿Os suena aquello que dijo Mario Draghi sobre el euro? El euro era irreversible. Mario Draghi también dijo que continuaría el estímulo monetario hasta conseguir buenos datos económicos, una recuperación económica en la zona euro. Y además decía, pero claro, siempre y cuando vaya acompañada con reformas estructurales de las respectivas economías. Es decir, del mismo modo, haremos lo posible, pero tendrá que haber cambios en la economía también por cada país. Y aquí están los datos con un histórico más amplio, donde podéis ver que efectivamente en el caso de Reino Unido también entramos en un territorio por debajo de cero que se parece a 2012, ¿lo veis? 2012. Y por supuesto se parece a 2008. Por lo tanto, esto es como lo de Alemania. ¿Veis cómo los escenarios importantes son 2008, ¿vale? Y 2012 como escenarios delicados, donde podemos ver que aquí las cosas se pusieron feas, ¿vale? Para allá vamos, a menos que hagamos suelo y recupere la actividad industrial por alguna buena noticia, como por ejemplo el anuncio de un acuerdo económico entre China y Estados Unidos, ¿vale? Penúltimo artículo habla sobre Italia y sobre cómo la Unión Europea le ha dado varias palmadas en la espalda y la ha felicitado y demás, y ya no es la mala de la película. Dice, la Comisión Europea concluyó el miércoles 3 de julio que Italia ya no viola las normas fiscales de la Unión Europea después de que el gobierno redujera el gasto público en 7,6 millones con el esfuerzo de última hora para escapar del procedimiento de sanción. Italia enfrentaba un nuevo procedimiento de déficit excesivo debido a sus esfuerzos insuficientes para reducir la deuda pública, que se espera que alcance el 135% del PIB el año próximo. La Comisión también predijo que el déficit del país superaría el umbral
del PIB del 3% el último año, el próximo año, en medio punto. Un procedimiento de sanción podría haber llevado a una multa de alrededor de 3,4 mil millones o 0,2% del PIB de Italia. No estamos cambiando el tema. Todo este artículo, todo este vídeo reporte de esta semana, si os fijáis, de fondo lo que hay es una batalla intrínseca sobre cuál deberían ser las soluciones del futuro para las economías. George Mankiw nos comentaba en su artículo previo que históricamente, durante las recesiones económicas, lo que se ha hecho ha sido disminuir la presión fiscal. Pero en cambio, en este artículo, si no lo veis, lo recalco, ¿vale? Y lo subrayo ahora con esto. En este artículo nos indica claramente que la postura de la Unión Europea es de presionar fiscalmente economías en recesión. La tasa de paro de Italia, que ronda el 10%, está por debajo del 10%, ¿vale? Y que no es precisamente una economía que esté recuperada, que sigue siendo una economía débil, con un problema muy gordo en el sector financiero, sigue estando aplastada por la presión fiscal que le haya la Unión Europea. Y no olvidéis que también lo comentamos en este canal hace ya bastante tiempo, cuando esa coalición de gobierno populista y de derecha, Liga Norte, presentó sus presupuestos, fueron rechazados por la Unión Europea, a lo cual un señor miembro de ese gobierno se quitó el zapato en Bruselas y pisó con el zapato sobre la mesa los presupuestos de la Unión Europea. Eso ocurrió, ¿vale? Y esa es la postura de Italia. Pero ahora parece que han pasado por el aro y se han comportado, ¿vale? Porque dice... Después de algunas medidas de última hora, el Ejecutivo concluyó que el proceso ya no estaba justificado. El gobierno populista en Roma revisó su presupuesto en 2019 y el 1 de junio. Incluyó una corrección de 7,6 mil millones de euros o el 0,42% del PIB de Italia en términos nominales. Es decir, han visto de dónde sacar la pasta porque si no, la Unión Europea les castigaría. ¿Y cómo les castiga? Dejando de comprar la deuda italiana por parte del BCE, que hizo que la deuda de Italia empezase a separarse de la de España, cuando cotizaban igual. ¿Qué pasa? ¿Que hace un año Italia y España eran lo mismo y cuando gana las elecciones otro partido resulta que la deuda italiana se dispara? ¿Vale? Evidentemente son formas de presionar para que el gobierno de Italia haga lo que dicta la agenda económica de la Unión Europea, no lo que vote un partido u otro, ¿vale? No el programa económico de un partido u otro. No puedes escapar de la Unión Europea, como hemos dicho en más de una ocasión, ¿vale? Como resultado se esperaba que el déficit de Italia alcanzase el 2,04% del PIB, pero como se acordó previamente con Bruselas antes de la revisión del presupuesto a medio plazo, la Comisión alertó en primavera de que el déficit habría alcanzado el 2,5%, pero Moscovici advirtió que claramente esto no es el final del camino, ya que el país tendrá que incluir ajustes adicionales en su proyecto de presupuesto para 2020. Es decir, la Unión Europea te dice, no te olvides, todavía te quedan ajustes adicionales, unos cuantos latigazos más, ¿vale? Que le darán en el lomo. Italia tiene la responsabilidad de cumplir las promesas hechas hoy para el próximo año. ¿Promesas con quién? Con la Unión Europea, ¿vale? No con los italianos, no con el destino de la nación, no es un Estado-nación como tal, es una delegación, ¿vale? Entonces, dice, advirtió Moscovici y agregó que las promesas para 2020 podrían haber sido más precisas. Es más, esas promesas que se hacen con la Unión Europea son las que permanecen vigentes aunque cambien los partidos políticos. No os olvidéis que, por ejemplo, el gobierno de Irlanda, cuando fue rescatado, el propio gobierno de Irlanda, antes de autorizar los ajustes económicos, aprobar esas medidas de rescate, abogó por unas elecciones generales, a las cuales la Comisión Europea dijo que no eran tiempo de elecciones, sino que era tiempo de acción. Es decir, no le preguntes a los irlandeses qué quieren hacer con su país, Estado-nación, porque ya no es un Estado-nación, es una delegación de esta comisión que es la que decide qué se hace, no ellos, ¿vale? Y eso es algo que se nos pasa desapercibido, la vulneración que existe en el seno de la propia democracia, ¿vale? En Europa. Porque ya nos dirige una especie de organismo gestor global dentro de la zona euro, ¿vale? Un macroestado europeo, como dijo el propio exsecretario de la OTAN y miembro del PSOE, Javier Solana, en 2007, buscad ese vídeo, dijo que Europa sería un laboratorio para un nuevo orden mundial, ¿vale? Entonces, esto es el macroestado europeo y es el experimento que lleva a cabo. Las fricciones pueden hacer que se rompa. Ese Italexit, Brexit, son grietas que surgen en ese proyecto de macroestado, ¿vale? Fíjate, todo esto que estoy diciendo es mucho más trascendental que este propio artículo, ¿vale? Pero bueno, en fin. El comisionado francés se negó a especular sobre lo que podría ocurrir en el otoño, pero advirtió que la comisión tendrá que reconsiderar su posición si Italia no lo cumple. Ahí está la espada de Damocles, ¿vale? Os vamos a cortar la cabeza si no cumplís con esto. Es la segunda vez que en medio del año que la comisión deja a la tercera mayor economía de la zona euro descolgada. En diciembre pasado el Ejecutivo de la Unión Europea también detuvo un procedimiento de déficit excesivo contra Roma en el último minuto. La mano suave del Ejecutivo de la Unión Europea con el gobierno italiano ha planteado preguntas a los halcones presupuestarios, que seguro que son los alemanes,
incluidos el Consejo Fiscal Europeo y los Estados miembros de la Unión Europea como los Países Bajos, ¿vale? Ahí está la mano fuerte, ahí están los halcones, que son los del perpetuo ajuste, los protestantes, ¿vale? Que son los alemanes, los Países Bajos, etcétera. Última noticia, el mercado desafía al BCE para que baje los tipos ya. La rentabilidad Bund llega a caer por debajo de la tasa de depósito. Esto es una noticia del economista que viene a ratificar lo que llevo meses repitiendo en este vídeo reporte, ¿vale? Que es que los bonos europeos son una pantomima. Por primera vez en la historia del euro, los intereses que ofrece la deuda alemana a 10 años, la de la referencia en Europa, caen por debajo de la tasa de depósito fijada por el BCE. Actualmente en el menos 0,4%, la rentabilidad del Bund ha rozado el menos 0,41%, lo que significa que Alemania cobra más a los inversores que el BCE a los bancos por guardar los excesos de liquidez. Fue la última vez, la última vuelta de tuerca que el presidente Mario Draghi para canalizar la economía real todo el exceso de liquidez inyectado en los bancos tras el estallido de la crisis financiera. En cristiano, porque cuando leo esto, pues bueno, se entiende lo que se entiende. La última vuelta de tuerca que inventó Mario Draghi fue: si no consigo generar estímulo económico, esto es una brainstorm, esto es un negocio, ¿vale? Esto es un negocio. El presidente del BCE está con 4 colegas metido en un despacho y dicen: ¿y cómo hacemos para que la máquina de billetes realmente cuele y fabricar dinero fiat genere crecimiento económico real? Y se les ocurrió, bueno, hemos fabricado mucho dinero, el de interés está muy bajo, el crédito está barato, pero no llega a la calle, no se presta. ¿Por qué? Porque los bancos están cagados de miedo porque han quebrado. El sistema financiero global ha quebrado, ¿vale? Y lo saben. Entonces, como han quebrado, no saben si de producirse otra contracción económica en el sector financiero, si el sector financiero vuelve a contraerse, vuelve a implosionar, desaparecerán muchos de los bancos. Entonces, ¿estos qué hacen? Con el crédito prestado por el BCE en el QE, lo que hacen es apuntalarse, ¿vale? Atrincherarse con esos depósitos y excesos de liquidez para evitar que si vuelve a haber una implosión del sector financiero desaparezcan, ¿vale? Les da miedo prestar capital porque no saben lo que va a ocurrir mañana, ¿vale? Entonces, dicho eso, Draghi tuvo la idea, el brainstorm con sus 4 colegas, de decir: si descobramos por dejar el dinero ahí, les estamos empujando a que lo presten, porque van a perder dinero con dejarlo aquí depositado. Entonces, hagamos eso, cobrémosles por depositarlo, ¿vale? Así tendrán que forzosamente llevarlo fuera. Y ni por esas, amigos, ni por esas lo han prestado, porque el bono alemán ahora se coloca con una tasa incluso por debajo de esa. Lo cual quiere decir que por debajo de la mesa hay un miedo terrible al futuro. Un miedo terrible al futuro. Tanto miedo que estamos dispuestos a pagar por prestar dinero, ¿vale? Fijaos hasta dónde llega esto, ¿vale? Bien, leed el artículo al completo si queréis verlo en más detalle. Aquí estaba la caricatura de Mario Draghi, los trucos de Draghi que hacen que la montaña de la deuda pública de España parezca un montoncito de arena. Los mismos que hicieron que pareciese la de Italia si se porta bien. En el momento en que Italia entra en conflicto con la Unión Europea, mirar su deuda se separa porque el BCE deja de respaldar la deuda italiana porque se portan mal, ¿vale? Sacan el palo y les golpean. Si te ha gustado este vídeo reporte, te invito a que te suscribas al canal si no lo estás ya, porque así podrán llegarte las notificaciones de los siguientes, ¿vale? Compártelo en redes sociales para amistades tuyas que creas que deben estar informadas de lo que está ocurriendo, ¿ok? Bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Cuidaros. Chao.